El creativo entrega una pieza visual maravillosa, pero puede ser que no convierta. O el PPC dice, oye, ponme el precio en rojo y un compra ya muy grande. Y puede ser que el creativo, no sin falta de razón, diga, me está jodiendo el trabajo. Y el redactor pues tiene un criterio editorial, sabe que poner comprar zapatillas baratas online España, pues metido en un párrafo, pues suena a basura. Y no lo va a leer nadie. Un creativo del montón o eres un técnico del montón, la IA te va a comer. Pero sin embargo, tanto si eres creativo como si eres técnico, la inteligencia artificial, pues Sí. te va a dar un empujón. Como los trabajadores no empiecen a poner cara y a ponerse en contra de personajes de si me preguntas cuánto vas a cobrar no te contrato, nos auguro un futuro muy negro. Y a gente como esta hay que ponerla y decirle, eres un payaso y no te mereces tener ningún trabajador. La persona de PPC que no entienda esto se está quedando atrás. Hola, ¿qué tal? Esto es Marketinglado, el podcast sobre el follón de comunicar y vender para marcas. Yo soy Óscar Ato. Y yo soy Francisco Sáez. Y ambos te invitamos a quedarte en este 16º episodio de nuestro podcast, en el que vamos a hablar de dos estereotipos de profesionales que existen en el mundo del marketing: los creativos y los técnicos. ¿Pueden entenderse? Empezamos. Oye, Óscar, ¿cuántas veces has tenido un proyecto donde el creativo y el técnico se han mirado y han dicho, no sé qué cojones estás diciendo? Sí, varias. De hecho, yo he estado involucrado a veces como, digamos, más creativo. Pero sí, a ver, dejar claro, ¿no? Un poco que cuando hablamos de creativo no es solo un director creativo o un copy o un diseñador gráfico, sino pues a veces es un director de arte o alguien, un especialista en branding o un filmmaker. Y aunque los filmmakers son un perfil un poco más híbrido, y los técnicos, pues no solo como en tu caso, ¿no? Un PPC. Digamos que puede ser un SEO técnico, alguien de desarrollo, un programador, o alguien de data, o un CRO. El choque, más que entre dos personas, sería entre dos formas de pensar y de priorizar. Pero es que este conflicto siempre ha existido. Hoy, sin embargo, es más relevante porque las plataformas han empezado a borrar la línea. Ya no puedes lanzar una campaña de meta sin pensar creativamente, porque ya la segmentación no existe. Pero tampoco puedes hacer branding sin medir el Claro. impacto. Entonces, el mercado y sobre todo las plataformas en marketing digital nos están obligando a entenderlo. Totalmente. Bueno, tras la entrevista a Montserrat Hernández, que está al mando del desarrollo de negocio y las relaciones institucionales del Elche Club de Fútbol, volvemos, Paco, a este formato de A2, que tiene este tema principal que hemos comentado. Pero antes, como siempre, vamos al lío, comenzando con el habitual formato de noticias del sector. Vamos a ello. Y empiezo comentando que la inversión publicitaria en medios on y offline viene presentando buenos números, según InfoAdex. El presupuesto de febrero creció un 6,4% hasta alcanzar los 428,9 millones de euros, frente a los 403 registrados en el mismo periodo en 2025. Websites y redes sociales fueron los medios con mayores crecimientos en inversión en publicidad, seguido de radio y audio digital. La mayor caída se registra en cine. Vaya por Dios. Por mi parte, una que me ha llamado la atención es la aliada que ha montado Cloud con su nuevo modelo, Mythos. ¿Y cómo lo han arreglado? Pues resulta que han sacado un modelo tan potente que ha encontrado fallos de seguridad en sistemas que estaban corriendo la tira de años y además sin necesidad de una persona operando. Claro, Cloud se asusta y dice, esto puede desestabilizar toda la economía. Vamos a hablar con ciertas instituciones, tanto financieras como tecnológicas, como Google, como Amazon, como Standard & Poor's, creo que es, JP Morgan, y le dicen, oye, aquí tenéis acceso al modelo, echarle un ojo y protegeros. Y esto lo han llamado el proyecto Glasswing. O sea, estamos avanzando unos pasos agigantados con la IA y ya está superando unos niveles que flipas. Decir aquí que
Anthropic, es decir, los dueños de cloud, me Sí. gustan mucho cómo hacen las cosas, velando siempre de un punto de vista más ético que ChatGPT y además teniendo en cuenta un poco la seguridad y que no se rompa nada. Sí, hay quienes rascando dicen que tiene mucho de marketing ese lado ético y que en realidad no lo es tanto. Pero bueno, como tú dices, más que ChatGPT sí que podemos decir hoy en día que podría estar Sí. siendo. Y ahora paso a comentar que el Confidencial Digital se ha hecho eco del goteo de salidas del sector audiovisual hacia empresas de comunicación y marketing, de salidas de profesionales. El audiovisual está perdiendo profesionales que migran a otros sectores porque buscan nuevas oportunidades y más estabilidad. El empleo en medios y audiovisual cayó un 3,1% en 2025, rompe la tendencia alcista del pasado. Y en este escenario, pues hay perfiles que han comenzado a reorientar su carrera. Por ejemplo, responsables de comunicación de productoras que han pasado a agencias, profesionales de contenidos audiovisuales que han fichado por consultoras, especialistas en marketing digital que han abandonado proyectos vinculados a televisión o a plataformas, o técnicos y creativos que han migrado hacia departamentos de marca y estrategia. En fin, pues nada, la evolución del mercado cada vez más imparable y cambiante. Vale, y yo pues sigo con la IA, que sabes que me flipa. Sí, necesario. ChatGPT cierra Sora. No sé si os acordáis que era su modelo de generación de vídeo. Y es que dicen que, bueno, suenan rumores de que está haciéndoles un agujero. Si para los que no sepáis, Sora era una plataforma, un modelo que generaba vídeos a partir de texto e imágenes. Y ya, bueno, y podía ampliar la duración de clips y demás. Han dicho que prefieren centrarse en otras cosas como generación de agentes y demás. Pero bueno, la cosa es que ya nos vamos quedando con menos plataformas dedicadas a vídeo. Sí, vamos, que han visto competencia y de nivel y que no les está terminando de salir rentable. Eso es. Y nada, otra cosa. Pues nada, finalizado este breve pase de noticias, comentar alguna cosita de cómo ha ido evolucionando, ¿no? nuestras vidas muy vida. rápidamente Muy este rápido. mes. Nada, Paco, yo decirte que estoy asentándome en la nueva empresa, en Grupo Antón y en el nuevo rol. Y ahora comienzo esta misma semana, bueno, cuando lo escuchéis ya habré empezado. Comienzo un máster online sobre planificación estratégica con OALA, la Escuela de Formación OALA. Nada, últimamente con un agujerito en los ahorros porque he dado un viaje gordo de verano. Venga. Y pasándomelo muy bien, hablando de ella, haciendo canciones con Suno Pro. He pagado el plan Pro y me lo estoy pasando guay. Me tienes que mandar esas cosas que hagas, que siempre me ha gustado Suno. Por mi parte, he terminado la mentoría de negocio Kairos para Media Buyers de Hugo López. Así que cuando veáis este podcast ya deberíais estar viendo mis anuncios. Y bueno, a ver si he hecho un poco el freno también porque estaba currando mucho y tenía que echar el freno porque la cabeza no me daba para más. Y luego me estoy flipando con Cloud Code vinculado a Google Ads y con Cursor y bueno, haciendo tareas, bueno, la pantalla en negro como un psicópata y escribiendo con la barrita y diciendo esto tal. O sea, estoy flipando, tío. No sé cuántos creativos habrán entendido esto. Oye, pues ya hay vinculaciones con Cloud Code y Canva para que tú le mandas las instrucciones y te crea el vídeo y te crea el carrusel y toda la pesca. O sea, creo que es una herramienta que empieza a ser transversal, ya no solo para creativos, ya no solo para técnicos, sino también para creativos. Sí, sí. Bueno, la IA un poco está chafando todos los campos, sí, chafando o cambiando, digamos. Pues nada, respecto al propio programa, ¿no, Paco? Respecto al propio proyecto de Marketing Claro, ¿qué tenemos que comentar? Pues mira, estamos contentos, tú también, porque nos ha llegado el primer encargo de monetizable, ¿no? Y que es
ayudar a otro podcast de larga duración a darle recorrido, darle visibilidad a través de crear nuestra estrategia, bueno, su estrategia y de PPC. Así que muy contentos. A ver qué tal sale. Pues sí, la verdad es que sí. Cuando supera la barrera del año, ¿no? De proyecto, van pasando cosillas, ¿no? Van pasando Como cosas. por ejemplo esta. Nada, el episodio 15, el anterior, fue un pequeño hito, ¿no? En nuestro camino, porque ha sido el más visto de manera orgánica en YouTube. Bueno, se nota que Montserrat Hernández tiene tirón en nuestra zona geográfica, llevaba tiempo sin estar ante los micros. Los periodistas verán por qué. Y comunica bien y la gente tenía curiosidad por conocer al final interioridades del club e incluso sus reels, por ejemplo, en Instagram van como un tiro y hay uno que lo ha petado a lo loco. Sí, sí, lo hemos visto. Además, de Monserrate también me gustó que tenía la voz como un tambor muy tensado, ahí muy grave, muy profunda, con mucha adicción. O sea, me gustó. Como un ministro joven. Como un ministro joven, exactamente. O sea, que yo tenía todos los ingredientes para superar con creces las visualizaciones que solemos tener en el formato A2. Lo que yo no me esperaba es que fuera tanto. Así que muy contento. Y ahora la presión se la trasladamos a los próximos invitados. Efectivamente. O sea, deben superar. Difundir la palabra. Exactamente. Deben superar lo que ha conseguido Montserrat. sin dudarlo. Pues nada, ¿qué me cuentas con esa newsletter que me aventuré a crear en Claro, LinkedIn para difundir la palabra, Te precisamente? volviste loco y dijiste, voy a hacer una newsletter. Mira, Paco, aquí qué chula está, métele panoja, como dices tú. Sí, una newsletter mensual que básicamente es del podcast. Sí. Entonces, pues oye, la verdad que hicimos una pequeña inversión en LinkedIn para que llegara gente y bueno, hemos visto que la difusión no es como una red social tipo Instagram o tal, pero también se mueve mucho, se ha movido bien y la han visto gente de Amazon, del Real Madrid o, como citamos en uno de los podcasts anteriores, el despacho de abogados Garrigues. Efectivamente, bien. Garrigues. Nos podéis patrocinar. Muy buenos litigios, buenas querellas, despachos bien acabados y buenos trajes y maletas así de piel. A tope con lo que estéis. Y nada, una vez más, Paco, comentar que aquí estamos en Three Dots Studio, situado en un lugar de La Hoya, una pedanía de Elche, donde dos hermanos nos están ayudando y escuchando ahora mismo, ayudando, como decía, a subir el nivel del videopodcast y a los que os recomendamos acudir. Sí. Si os pillan cerca y pensáis en dar forma a un proyecto chulo, pues ahí los tenéis. Arrancamos con el tema principal, Óscar, y es que en marketing digital y supongo que en el marketing tradicional siempre ha habido ese choque de base de gente más creativa y más técnica. Un choque clásico es el choque de los PPC, que somos la disciplina que más presión recibe, porque somos los que manejamos los moñoños, pero claro, nosotros siempre estamos mirando CTR, CPA, el retorno de la inversión. Sin embargo, el creativo quiere impactar, hacer algo que sea súper memorable, que le enorgullezca, ¿no? Sí. Ninguna de las dos cosas está mal, pero como hablan lenguajes distintos, se pueden no entender, ¿no? Entonces, oye, el creativo entrega una pieza visual maravillosa, pero puede ser que no convierta. Claro. O el PPC dice, oye, ponme el precio en rojo y un compra ya muy grande y puede ser que el creativo, no sin falta de razón, diga, me estás jodiendo el trabajo. Sí, de hecho es que el creativo a veces puede llegar a diseñar un anuncio pensando en un festival de publicidad o en hacer portfolio y no en que alguien haga clic, ¿no?
Y al revés, ¿no? El PPC igual puede cargarse una pieza, como comentabas, pues que podría estar construyendo marca a largo plazo, pues porque eso no me da el coste por adquisición. Aquí hay siempre miopía en ambos lados. Mm. ¿Cuál sería el punto de encuentro, Paco, básicamente? Pues aquí la acción. O sea, si estamos hablando de un anuncio, tiene, como su propia función indica, tiene que invitar a hacer algo. Y esto es medible y creativo a la vez. Y ahora las plataformas nos dan esa parte de métricas que se refieren a la visibilidad, como pueden ser pues, la curva de interacción o el ratio de los 3 segundos, que nos permite ver un poco más, no solo métricas de negocio, de valor o de retorno, sino también cómo impacta la creatividad al usuario final. Entonces aquí es la parte donde ven el creativo y el PPC, en este caso, pues darse la mano y trabajar Claro. juntos. Sí, en definitiva, pues invitar a la gente a hacer algo, ¿no? O sea, que unirse en ese frente común. Nada, comentar que vamos a estar poniendo, como en este caso, una serie de perfiles eh, enfrentados entre sí para poner ejemplos palpables. Eso no significa que luego esos ejemplos sean cajones estancos, que a lo mejor el PPC puede chocarse con otro creativo o el creativo que hemos mencionado con otro tipo de técnico, vaya. O incluso el PPC con el SEO o el Claro, PPC con eso el es. técnico. No, en Sí, este caso solo vamos a pero hablar bueno, pues, como hace la microeconomía, ¿no? Es claro, simplificar la realidad para poder explicar algo y efectivamente. poder dar algún ejemplo y consejo. ¿Cuál sería el choque base por ejemplo, un diseñador gráfico, bueno, sí, o un director de arte, vamos, ambos podrían valer, contra un programador informático, por ejemplo? Bueno, aquí siempre suele ser la forma de cómo ven la realidad, ¿no? El diseñador busca algo aspiracional, algo que tenga cierto calado, y el desarrollador va más a cuánto me va a costar eso en horas, ¿no? O sea, el diseñador presenta un mockup muy chulo, de si haces clic, esto se despliega así y es súper bonito, y el desarrollador empieza a sufrir diciendo, madre mía, aquí la web va a cargar súper lenta, me va a llevar un montón de curro. Entonces, el diseñador puede sentir que le están cortando las alas. De decir, joder, no puedo hacer lo que yo necesito, y el desarrollador puede decir, oye, me están dando trabajo extra y haciendo que esto tarde más y que sea más pesado y que sea más lento porque no hay un criterio técnico. Yo no sé si lo has visto, hay un meme muy chulo que tiene tiempo ya, y salía alguien diseñando con Figma, creo que era según las horas del día, una nuevecita iba cambiando, ¿no? Y se veía primero una persona dibujando con una musiquita muy guay, y luego el desarrollador intentando hacerlo y sonaba toda la música distorsionada, el desarrollador tirándose de los pelos. Pues un poco este es el tema. Creo que he visto ese tipo de meme aplicado a otras cosas, sí. Sí, a ver, esto se agrava cuando no hay un briefing técnico, ¿no? Antes de diseñar. Si el diseñador no sabe, pues, qué stack se usa, qué limitaciones hay, qué tiempo maneja desarrollo, pues al final, pues está diseñando un poco ciegamente. Y si el desarrollador, por otro lado, no entiende que la experiencia visual también importa, aunque la web pese un poquito más o Unos segundos cargue más. un segundín más tarde, pero encontrar un equilibrio, pues puede entregar algo que sea muy funcional, pero que parezca que tiene 15 años. Entonces yo creo que es en la usabilidad. Al final es pensar en... Normalmente el punto de encuentro suele estar en pensar en el público, ¿no? Y en este Sí, caso en la usabilidad, lo que el usuario necesita. El diseño más bonito puede no funcionar si va a tardar 8 segundos en cargar y no sabes dónde clicar, claro. porque todo se mueve y no sé. Y la web más rápida, pues si nadie conecta con lo que ve dentro, pues igual tampoco funcionaría. Entonces, Sí, el punto, como tú dices, de encuentro es lo que tiene el usuario. Aquí, tanto técnico como creativo, deben pensar en quién es el mayor beneficiado. Sí que es verdad que empezamos a ver agencias que, por ejemplo, en el caso de e-commerce, ya sabes que yo estoy muy metido en esa mierda. Eh, claro, ya parten de la base de, mira, yo solo me dedico a e-commerce, entonces
diseñador o director de arte, tu plantilla es Shopify. Y estos son los requisitos de Shopify y estos son los campos que se rellenan y no hay tu tía. Entonces, a partir de aquí, empieza a desarrollar lo que tú quieras, pero dentro de este esquema. Suele funcionar, pero sí a veces que el director de arte pues, puede estar un poquito limitado, pero es verdad que está muy optimizado a lo que es un e-commerce. Sí. Entonces, lo que decías, ¿no? Si hay un briefing tanto técnico como creativo antes de ponerse a trabajar, Claro. el trabajo y el punto de encuentro es mucho más claro y el trabajo se simplifica. Sí, el equilibrio que suele ser donde está el acierto, pero también es lo difícil, pues está más cerca de encontrarlo. Otro choque, por ejemplo, recurrente podría ser el de un SEO técnico, ¿no? Contra el redactor, ¿no? El redactor al que le pides, que el SEO técnico muchas veces le pide que le escriba un artículo enfocado a SEO. Entonces, pues normalmente el SEO pues, quiere meter la keyword exacta 40 veces, poner H2 con la query literal y estructurar el texto para que el robot lo lea y le guste mucho. Y el redactor pues tiene un criterio editorial, sabe que poner comprar zapatillas baratas online España, pues metido en un párrafo, pues suena a basura y no lo va a leer nadie. Esto era peor hace muchos años. Sí. O sea, yo recuerdo, y tú lo habrás visto todo también, ver la estructura de la web y como tú dices, comprar zapatillas baratas en España, comprar zapatillas baratas de moda, comprar zapatillas baratas De piel. y verlo todo en una landing page y decir, madre mía, el pobre que se tenga que leer esto. Que te dicen, o... si está abajo en la web, si da Sí, igual. esto Digo, no no, lo abajo da. estoy yo ahora Abajo mismo. Estoy hundidísimo. Entonces, claro, siempre que esto pasa, que es escribir esto con estas palabras obligatorias, pues el redactor que lo ve, pues oye, tendrá un margen impecable, pero no le da uso. Si te pasas de poético, obviamente no vas a posicionar. Claro. Esto también va mejorando gracias gracias a Google, que oye, va más al interés real del usuario. Google cada vez premia más esto. Así que ya parece que esa diferencia entre el redactor creativo o el copy y el SEO... Entre el escritor frustrado y el SEO técnico. y el SEO técnico de tal, pues se van acercando, ¿no? Entonces, aquí el punto de encuentro es, de nuevo, escribir pensando en el usuario. Sí, en qué le interesa realmente, ¿no? Sí, Google, pues eso, cada vez premia más eso. Se ha estrechado la barrera, como dices. Bueno, como comentabas, la realidad está cambiando, ya lo has dicho en un par de ocasiones. Y yo creo que ahí tienes una reflexión como perfil más técnico que yo, Sí. ¿no? Con la que yo la verdad es que tiendo a coincidir como habitualmente, la verdad. Y es que, sí, es que ser creativo ya no es opcional. O sea, yo cuando empezamos a hacer... cuando empecé... Por favor, música medieval. Cuando empecé a hacer anuncios en Meta Ads, lo chulo o el punto era encontrar la audiencia lookalike del 2% de la gente que había hecho un carrito y medio, y entonces aquí tu anuncio explotaba y daba un poco... Obviamente que la creatividad importaba, pero no tanto, era encontrar la audiencia. Sí. En Google era encontrar justo la palabra clave, qué tal, no sé qué. Ahora ya no. Ahora las plataformas lo que están haciendo es, olvídate de la segmentación, esto con muchos matices, ojo, que siempre hay casos muy concretos de cosas muy de nicho, que aquí sí que tal, pero no, para cosas generalistas, como tiendas de moda, de ropa, ¿vale? Para servicios en general, aquí... Ya las plataformas nos dicen, olvidaos de la segmentación, segmenta la creatividad. Es decir, imaginemos que estamos ofreciendo pues un gimnasio, ¿vale? Podemos hablar desde un gimnasio enfocado a
y que el actor sea una persona pues mayor de 60 años o una embarazada, Claro. ¿vale? Por poner ejemplos como muy dispares. Pues el propio Meta va a hacer a grandes, ¿vale? A grandes pinceladas, va a hacer esa distribución de edad gracias al anuncio que tú le has dado. No que tú pongas un señor de 60 años se lo va a enseñar a un señor de 60 años, sino que va a mandar ese mensaje a alguien con el que más resuene. Hará una prueba y luego se lo mandará a más gente. De ahí que sea la creatividad la que empieza a mandar. Entonces, la persona de PPC que no entienda esto, y habréis visto un montón de anuncios de Meta, Andrómeda, no sé qué, si haces anuncios como en 2025, pues sí, tienen razón. El PPC que no entienda esto se está quedando atrás. Claro. Y bueno, esto que comentas a lo mejor significa que un PPC tiene que estar en la mesa cuando se escribe el guión de una campaña, o cuando se decide el ángulo de un anuncio, cuando se elige qué punto de dolor del público atacar. No para decidir la estética quizás, sino para saber que ese ángulo va a funcionar como una segmentación implícita. Antes podías lanzar una creatividad mediocre, como comentabas, a una audiencia perfecta y te funcionaba, y ahora pues es diferente. Eso se ha acabado. De hecho, en las agencias de publicidad pura y dura de PPC, de técnicas, es el equipo de PPC el que monta la estructura de estudio del valle persona, sus creencias, sus debilidades, sus tal, para definir luego los ángulos y cómo se va a atacar. Y además esto también me recuerda cuando estuvimos hablando con Dimas, ¿no? Que no sé si te acuerdas que él hablaba mucho de creatividad y le hicimos la pregunta de, oye, ¿verdad que los de finanzas Sí, ostras, son más sosos, tal? Y dijo que no, que eran los más creativos porque la restricción técnica no, per se, no mata la creatividad. De hecho, les obliga a ser más ingeniosos porque tienen un marco mucho La más enfoca. pequeño. Exactamente. Entonces, cuando les das, les abres, pues tienen más. Entonces, lo mismo pasa con el PPC. El marco de la performance que tiene que vender te encuadra en un sitio pequeño y te obliga a ser mucho más creativo para llegar al punto de la venta en este caso. Claro. Obviamente sucede al revés, ¿no? Igual que el PPC ya tiene que tener nociones creativas, pues desconectar la creatividad del performance es un error de un creativo, ¿no? Por lo general, cuando una creatividad va por un lado y el dato va por otro, pues pasan dos cosas que no convienen, ¿no? El creativo igual hace piezas que gustan pero no venden, y el de performance hace piezas que venden a corto plazo pero van quemando la marca porque a lo mejor son feas, son repetitivas o son comercialmente agresivas. Entonces, bueno, pues un ejemplo clásico es la tienda online que solo mete anuncios de catálogo con precio y descuento, ¿no? Claro, y es que además esos anuncios de precio y catálogo solo van a una parte, lo que decíamos antes, ¿no? La segmentación solo van a una parte muy concreta Sí. de su masa crítica de clientes potenciales y es al que está ya a punto de comprar. Con lo cual, si pensamos en el embudo clásico de cuánta gente me conoce y cuánta gente está dispuesta a comprar, siempre estás metiendo el cuchillo aquí. Con lo cual, toda esta gente de aquí, si tu audiencia, si tu competencia pues tiene ese mensaje un poquito diferente, te lo va a quitar y tú te vas a quedar peleándote por el que está a punto de comprar, que suele ser más caro de hacer que compre. Y como te decía, en las agencias ya es ya estamos buscando necesariamente, desde las agencias, desde los PPC, ya estamos buscando gente a creativos que sepan de anuncios. O sea, yo ahora, a la hora de buscar un filmmaker o un diseñador, un copy, Sí, incluso siendo freelance, un apoyo, un o colaborador. un colaborador, busco alguien que sepa en ads. No por nada, sino porque el lenguaje publicitario es distinto al de branding puro. Entonces, si yo soy una persona especializada en Google Ads para tiendas online y tengo las campañas de Performance Más, que son las que
van a conversión, necesitaré a alguien que entienda que esto es un anuncio de venta y que necesito una creatividad con su ángulo, con su imaginería, con su visual, Sí. pero que esté orientado a la venta. Es decir, necesitamos un filmmaker que te hace un vídeo corporativo precioso, no necesariamente tiene que saber hacer un hook para... O sea, un gancho para que el anuncio resuene y se pase la persona más de 3 segundos y termine de ver el mensaje. O un copy que escribe claims de marca no necesariamente sabe escribir un guión con una fórmula problema, agitación, solución Claro. que convierta. Son habilidades muy valorables las dos, o sea, Sí. muy válidas y muy de alto valor, pero son habilidades distintas. Entonces, el mercado empieza, igual que pide un perfil híbrido en Publi, en PPC, pide un perfil híbrido también en el creativo. Sí, digamos que el de PPC ya no solo piensa en KPIs, ¿no? O sea, es un estereotipo un poco. Sí, a ver, es normal que cuando entras eres un rookie, eres un novato, no puedes estar en todo, pero empiezas pues mirando eso, CPA, CPC y tal. Pero cuando ya tienes un nivel, ya empiezas a salirte un poco del cuadro de mandos, ya empiezas a trabajar otra cosa como son los ángulos creativos, las fórmulas de copy, como lo decíamos antes, el pass, el AIDA, qué es un hook, cómo funciona, las iteraciones de creatividades. Entonces, oye, ya salimos un poco de esa parte de, no, es que el CTR es 1,3 y entonces Sí. tal, ¿vale? Sí, sí. Esto también es importante trasladarlo al creativo puro. No es fácil y a mí se me ha acusado alguna vez de ser paternalista y no sin razón, de explicar las cosas de una forma pues, que igual no era la que tocaba, ¿no? Sí, cuando intentas que alguien que está vive en otro planeta en su día a día entienda tu mundo, pues... Claro, y entonces terminas siendo pues eso, mira, que en el tono se nota, mira, que pareces tontico. Esto se hace, no es la intención, pero a veces cuando lo cuentas puede pasar esto. Entonces también hay que tener cuidado en esa forma de hacerlo. ¡Hey! Esperamos que estéis disfrutando de Marketing Lado. Nos hemos dado cuenta de que solo un 5% de la gente que ve nuestro contenido está suscrita a nuestro canal. Así que ya sabes, suscríbete tanto en YouTube, Spotify, también puedes seguirnos en plataformas de contenido corto y nada, nos apoyas a seguir creando contenido y a seguir tocando tu puerta mes a mes. Así que ahora sí, sigue disfrutando de Marketing Lado. Bueno, si nos vamos a poner ejemplos de roces concretos, ¿vale? Ahora nos vamos a los roces del día a día, ¿eh? Igual uno que se nos viene a la cabeza podría ser esta persona, que en algún momento hemos podido ser nosotros, claro, Sí. que dice en un momento dado, eso no es mi trabajo. Sí, a ver, aquí pasa que llegamos y dicen, oye, mira, yo no quiero adaptar esto a 15 formatos distintos. Yo he entregado esto y que la pieza la adapte otro. Yo soy artista y no quiero estar aquí. Claro, y no quiero estar aquí. Aquí también Cafre, el de PPC, porque si es inteligente, con 3 formatos, con 4 formatos, cubre todo. Si luego tiene que hacer algún recortecito, se puede. Pero hay psicópatas que piden, no, dame los 26 formatos y los quiero así, me lo haces tú y que no lo haga la máquina. Luego también está el SEO que se niega a opinar sobre el diseño de la landing, o el desarrollador que dice, oye, no, esto es front, yo hago back y la página no carga en el móvil. Hostia. O el caso contrario, el PPC que se mete demasiado. Y yo esto lo he visto, lo he sufrido, incluso alguna vez he sido yo. Sí. Opina sobre el copy, sobre el color,
sobre la música. Coño, en vez de coger y dar un briefing claro, Al y esto principio... claro, esto te lo decía off the record. Ujú. Estoy intentando sistematizar muchas cosas para poder delegar un poquito, ¿no? Pues aquí igual, o sea, yo tengo que dejar, el PPC tiene que dejar al creativo trabajar. Entonces tengo que crear un objetivo, un briefing claro con objetivos y dejarlo hacer, en vez de estar yo como PPC diciendo, porque tenga mínimas nociones de diseño, no, aquí no quiero una letra sans, aquí quiero una serifa. Venga, no me toques los cojones y preocúpate de que esto venda y deja al creativo que pueda hacer lo que quiera, porque si no lo que pasa es que siente que lo están anulando y con razón. Sí, sí, que es una cosa, es como trabajar en conjunto, que suele ser positivo, pero hay que medir porque a veces puede haber una línea no tan gruesa entre eso y pisar al otro, ¿no? Y bueno, en cómo lo planteas a veces puede estar la diferencia, ¿no? No es lo mismo decir, cambias el titular por este, o que decir, oye, los titulares que mejor no funcionan suelen tener esta estructura, ¿y si exploramos por ahí, ¿no? O sea, lo primero es imponer y lo segundo, pues, es como dar contexto, digamos. Entonces, claro, eso requiere tiempo y paciencia que tú y yo sabemos que no siempre hay en el día a día, ¿no? Entonces, claro, al final, con estas cosas, a veces te hacen la pregunta, ¿no? Es decir, ¿quién manda en el funnel? ¿Quién manda aquí, ¿no? El Sí, reparto habitual. cómo se reparte un Sí. poco dónde va cada Sí, uno. normalmente el creativo como que dominaba el top of the funnel, ¿no? Branding, awareness, consideración de marca, contenido orgánico, storytelling. Y el técnico se iba más a la parte final del funnel, ¿no? Al bottom. Retargeting, conversión, automatización, etcétera. Cada uno en su zona y más o menos todo claro. Pero ahora... Claro, ahora lo que está pasando es que, como siempre, somos esclavos de las grandes empresas capitalistas como Meta y Google, que como ya he dicho antes, pues su forma de hacer publicidad ha cambiado. Ahora, ¿qué ocurre? Que las dos campañas, las dos campañas estrella, que son la Advantage Plus y la Performance Max, han unificado el funnel. La misma campaña te toca la parte de awareness, la parte de conversión, la parte de retargeting, a no ser que, bueno, siendo muy técnico quites algunas cosas, pero por lo todo líquido. general, sí, por lo general se ha disuelto. De hecho, muchos creativos te dicen, mete en el mismo grupo de anuncios un anuncio que vaya a la parte de awareness, un anuncio que vaya a la parte de conversión y que el algoritmo sea el que decida. Vale, entonces, claro, ¿quién manda? ¿El creativo porque el anuncio es lo que determina quién llega? ¿O el técnico porque es el que configura la campaña y es al primero que le dicen, tú esto no va? ¿Vale? La IA manda. Claro. Entonces, esto es tensión real. O sea, aquí el creativo dice, oye, mi trabajo importa más que nunca. Tururú, creativo, lo siento. Pero luego el técnico, que como es la plataforma la que él maneja y el que sabe de números, no, es que aquí soy yo. Pues mira, ninguno debería estar liderando solo, pero alguien tiene que tomar la decisión final. Y podemos añadir un factor más, ¿no, Óscar? Sí, porque a veces quien toma la decisión final es un tercer actor, que es el cliente que llega y entra ahí a veces como un elefante en una cacharrería y hasta luego. Eso es. O sea, ya, por poner un ejemplo, tú creativo y yo técnico, nos hemos peleado, tú has cedido, yo esto, venga, pues vamos a ponerlo así, que los colores, no sé qué, y esto tal. Llega el cliente y dice, ¿y si ponemos esto en azul? O mi mujer dice que... Bueno, qué mal ha quedado esto. Mi marido dice que esto queda mejor en este... Mi pareja. Mi pareja dice que... Que no le gusta la foto. Que no le gusta la foto. Sí, O sí. que... Mira, ¿sabes lo que me dijeron una vez? Que no le gustaba el color de la interfaz de Meta. Y claro, yo no pude hacer otra cosa que Si reír. quieres paramos campañas. Entonces, claro, ¿qué hacemos ahí? Claro, bueno, cuando el cliente no entiende por qué se toma cada decisión,
ve solo el resultado final sin contexto, no ve el proceso y su feedback a veces es estético o es subjetivo, es menos estratégico. Entonces ese choque entre creativo y técnico a veces se resuelve, pues paradójicamente o curiosamente, cuando ambos se unen contra el feedback del cliente. Claro. Que ojo, que a veces el cliente tiene razón. ¿Por qué? Porque conoce a su público mejor que tú. El error es descartarlo siempre sistemáticamente, porque también al final es eso, ¿no? Los extremos suelen estar confundidos. El error obedecerlo siempre, pues también se podría decir Sí. que es, ¿no? Bueno, nosotros, uno de nuestros primeros episodios, no sé si es el 3 o el 4, era el de... eh, bueno, hablábamos mucho de clientes, de frases típicas de ellos, como Sí. hazme un viral, por ejemplo, por si lo queréis consultar. Se veía y se escuchaba mejor que estos, pero bueno, es curioso. Y nada, entre un creativo que no lee datos y un técnico que no sabe brifear, ¿no? Tirarte un briefing hacia un creativo para obtener un poco lo que él quiere sin que duela, Sí. pues al final hay dos caras de una misma moneda, ¿no? El creativo entrega y no pregunta, hey, ¿qué tal ha funcionado? No mira los resultados, no itera, no aprende del dato, entrega. Y Y otra cosa. claro, si le dices que el anuncio no ha convertido, se lo toma como, ¿sabes? Si él no se preocupa, luego un día tú le llamas a la puerta y dices, oye, esto no está funcionando, le damos una vuelta y es como una ofensa personal. Sí. Luego está el otro lado. El técnico el yo, el de Sí, sí, PPC, el sí. de publicidad, que dice, oye, necesito tres creatividades para remarketing, así, o para prospección. En 1080 por 1080, en 1920 por 1080 y en tal. Inventa. Y que quiero que vendan, ¿eh? Sin contexto, sin referencia de qué ha funcionado antes, sin investigación del avatar, sin qué está haciendo la competencia, sin explicar nada. Y luego se queja de lo que ha pasado, no, de lo que le han mandado, no vale. Pues, ¿qué quieres? Si con un briefing así. Claro, Entonces, un buen briefing, un buen briefing de PPC debería incluir, oye, ¿qué ángulos han funcionado antes? claro. ¿Qué no? ¿A quién va dirigido? ¿Qué acción queremos que haga el potencial cliente? ¿Qué tono? Ejemplos. Y oye, un creativo debería pedir también el reporte de qué es lo que ha funcionado mejor. ¿Por qué? ¿Qué métricas ha tenido? ¿Ha conseguido lo que esperabas? Pero claro, eso requiere que ambos, primero que quieran Claro. y luego que tengan ese tiempo. Sí, es También es difícil. una inversión de tiempo y una voluntad de querer, lo que pasa a veces, salir de tu zona de confort un poco. Mira, el coach. Pero es verdad que al final somos personas y a veces es como, no me apetece. No siento que no domino aquí. Y es como, O simplemente bastante tengo con el sí, marrón este que tengo como para sí, ponerme a hablar con ese que solo piensa sí. en fórmulas de Excel a ver qué está pasando aquí. Que cada vez que tal me pega una chapa aquí, que salgo mareado. Y Tal nada, cual. entonces eso, a veces el técnico, por ejemplo, pasa muchas veces que usa la IA, ¿no? Metiendo aquí la IA en juego para saltarse al creativo, ¿no? Dice, venga, el de PPC necesita 20 variantes de creatividades para testear. Pues antes dependía del diseñador y a lo mejor, a veces, si estaba liado, tardaba días. Y ahora mete un prompt en, por ejemplo, Midjourney o genera textos con ChatGPT y lo lanza. Entonces, tiene sus variaciones de creatividades en una hora y de anuncios, pero el creativo a lo mejor se entera 2 semanas después de que están esas campañas funcionando y él no ha pasado por ahí y bueno, le puede ofender Le puede nuevamente. doler. A ver, esto ya está pasando y a corto plazo funciona y los resultados hasta son decentes. A mí me ha pasado. Nos tiraron una cuenta de Google Merchant Center, con lo cual los anuncios de los productos no podían salir. Y con la propia IA de Google Ads le dije, oye, aquí tienes estas 3 URLs de estos vestidos, móntame algo casual pero elegante y Claro, al atardecer en un entorno business pero relajado. sí, Y chico, me salva el culo, ¿vale? No, hablando mal y pronto. Pero
puede pasar, si no eres muy concreto, la IA si no eres creativo, que te vas a saltar pues cosas que no sean pues un sistema visual, un tono definido. Claro. Pueden, digamos, Vamos, digámoslo así, pueden funcionar como piezas sueltas en un momento determinado, te pueden salvar el culo, pero sí, a nivel consistencia de marca, pueden destruirle esa coherencia. Entonces, claro, eh, eso también siento un precedente. Si lo puedo hacer yo, ¿para qué necesito al creativo? Pero claro, claro, eso también es un problema. Cuando necesite algo bueno de verdad, una campaña más cualitativa. claro, una campaña de lanzamiento, de un rebranding, una nueva web, se habrá roto yo habré roto la relación Claro, con el equipo creativo. claro. Y luego, pues bueno, hay creativos, ¿no? Que no todos, pero por seguir poniendo estereotipos, que por principio rechazan la inteligencia artificial, ¿no? Entonces, el creativo que se niega a usar IA porque lo ve como una amenaza o como algo que devalúa su trabajo, ¿no? Que dice que, pues, que eso no es diseño, que eso no tiene alma, que se niega a usar herramientas que plagian. A ver, que al final hay parte de razón, hay un debate legítimo, ¿no? Sobre Mm. propiedad intelectual y originalidad y demás. Pero también hay parte de ego y de miedo. El creativo que no incorpora la IA como herramienta para idear, para tirar prototipos rápidos, para explorar conceptos, pues al final, nos guste más o menos, lo normal es que se quede más atrás que el que sí lo está haciendo. Y no es cuestión de que la IA sustituya al creativo, sino de que pues, el que usa la IA va a ser más rápido y va a ser más productivo. Claro, es un matiz bastante importante. No hay una diferencia muy grande entre utilizar la IA para generar el producto final o usarla para acelerar el proceso. Normalmente el creativo que utiliza la IA para hacer 10 boards y luego ejecuta con criterio propio, hostia, pues tiene ventaja. El que directamente coge lo que le ha chutado ChatGPT y te lo planta ahí, pues bueno, pues está en el mismo nivel Sí, que el de PPC que ha hecho los creativos. tal cual. Entonces, volvemos un Sí. poco, creo que lo hablamos en la parte de marca personal, ¿no? Que si eres un creativo del montón o eres un técnico del montón, la IA te va a comer. Pero sin embargo, si eres, y esto, tanto si eres creativo como si eres técnico, ¿no? Si eres creativo de verdad o si eres técnico de verdad, porque entiendes profundamente los conceptos de cada cosa, la inteligencia artificial pues Sí. te va a dar un empujón. Sí, sí, de Es, hecho, pues ya está generando una nueva oleada de gente, ¿no? Que se declara experta, ¿no? En Creative Strategy, con IA, aplicada con IA, o performance creativo con prompts, sin haber gestionado proyectos de envergadura. Y nuevamente tenemos un sí, episodio, ¿no? De modas. total, tal cual de modas marqueteras que Sí, también de etiquetas que nos estuvo muy bien. ponemos y tal, y que son a veces muy desaparecen a los meses. Sí. Luego también es verdad que empieza a haber agencias que de verdad, por ejemplo, de parte creativa, descubrí una hace poco, creo que era la llamativa, si no me equivoco, eh, que ya tienen eh, que ya tienen un proceso creativo integrado con IA, que nos lo explicaron en Sí, una, sí. en una formación que era una auténtica barbaridad y que dices, joder, No, qué, claro. qué chulo cómo hacen esto. Pues oye, un poco de todo lo que decíamos. Si tú el proceso creativo lo haces tú y el output lo revisas y tal, pues puede ser, Sí, gracias sí. a la IA, un resultado mucho más Sí, en un chulo. momento dado te puede potenciar Claro. con todas las de la ley. O sea, no, que no se trata de un tema de humo ni nada. No, no. Ante esta dualidad, ¿no? Que estamos planteando, quizá debamos hablar de los perfiles llamados híbridos, ¿no? Como que son competentes a nivel creativo y a nivel técnico, ¿no? Pero claro, ¿son una solución o son un parche? Porque el mercado ha respondido a ese choque, ¿no? A ese choque, pues eso, además con la IA, pues creando títulos nuevos. Pero bueno, pueden hacer de puente, pero hay una parte buena, ¿no? Cuando funcionan, son un papelón, pueden serlo. Pues un estratega creativo que sabe leer
un dashboard de meta y además tiene criterio visual, pues te puede hacer en una reunión lo que antes hacía falta, pues 3 reuniones. Te reduce fricción, te acelera decisiones, entiende por qué el coste por adquisición ha subido y sabe que la solución es cambiar el gancho inicial y no subir el presupuesto de las campañas. La parte mala, pues que muchas veces es un título inflado para alguien que sabe un poco de todo y nada en profundidad, sabe abrir el Business Manager, pero el Facebook Business, pero no Sí, sabe escalar una campaña o sabe usar Figma, pero no tiene criterio tipográfico. Entonces, en algunos equipos puede valer, en otros equipos que a lo mejor están más habituados a verse con proyectos complejos, también necesitas sí, especialistas, ¿no? Un perfil tibio solo. claro. Esto responde mucho a lo que vemos en ofertas de trabajo, que es el hombre orquesta. Entonces, pues oye, pues lo que en un momento determinado, pues, para hacer crecer el negocio con un hombre orquesta te puede valer. Pero cuando llegas ya a unos niveles de un servicio de calidad, es muy difícil que tú seas muy hábil en todas las habilidades. O sea, que seas muy hábil, que En seas todas las en todas habilidades, las valga la habilidades. No quería redundancia. decirlo así, pero bueno, Las skills. Claro, desarrollar una habilidad requiere tiempo y formarse este marquetero en forma de T, pues solo puede profundizar en una o en dos, como mucho. Sí. Entonces, estos perfiles son oro, pero suelen ser perfiles ya, joder, pues con 10 años de carrera, como tú y como yo, por ejemplo. Efectivamente. 10 años de carrera, que pueden tener cierto criterio, o perfiles que tienen mucha Sí. formación, o que han trabajado, o que han gestionado mucha inversión y saben cómo reaccionar a distintos problemas O del que son mercado. adictos al trabajo, a lo mejor. O que son unos workaholics que, como tú dices, no pueden, tienen problemas en casa y solo se dedican a trabajar, ¿no? Entonces, Sí. bueno, pues tenemos esa parte de hombre, las dos caras de la misma moneda, ¿no? El hombre orquesta que abarca mucho y aprieta poco, o ese perfil que es el unicornio que todos quieren y que pocas agencias pueden pagar. La verdad es que da para un episodio aparte, Sí, como tema central, ¿no? Esto de qué habilidades necesita alguien para ser un híbrido solvente y no un híbrido de pega. tal cual. Bueno, Paco, háblanos de agencia y Claro, de in-house. este choque lo podemos valorar de dónde se produce con más fuerza, ¿no? Entre creativos y técnicos. Por ejemplo, en agencia el ritmo es más rápido. Hay más clientes, más presión, menos tiempo. Venga, vamos, vamos, vamos. Entonces, el choque se resuelve o no porque la entrega es... Los anuncios tienen que salir mañana. Y si a mí el de diseño no me ha dado... no me ha dado nada ayer, yo no puedo salir. Entonces, pues, oye, si no hay acuerdo, llega un superior Claro. y dice, vamos, vamos, ¿qué tal? Entonces, como que hay menos espacio para este rencor o para este poco entendimiento. En in-house es otro. El ritmo es otro, pero el roce es continuo. El diseñador siempre siente que el de PPC le anula y además lleva 6 meses rechazándole todas las creatividades que le da. El de PPC siempre que nunca le hacen caso y lleva 6 meses teniendo que corregirle. Yo me he visto en esas, ¿eh? Entonces, claro, aquí los conflictos son menos explosivos, pero te terminan tocando las pelotas a largo Sí, plazo. en la agencia pasan esas cosas, pero a lo mejor como son diferentes clientes, luego a veces los equipos son Son diferentes. Hoy distintos. trabajo con este otro. Sí. Claro. Ahí se resuelve por velocidad y más que por calidad. Pero bueno, al final se forman bandos y yo solo quiero trabajar con este, qué mierda que me han puesto con el project manager tal, o que bueno. Pero bueno, ninguno ninguno de los dos escenarios es mejor que el otro, pero requieren de habilidades distintas para gestionar ese choque. Pues nada, Paco, ahora si quieres podemos hablar de cómo intentar solucionar estos choques Ujú. y me- vuelvo al modo Coach. coach que da cosica, ¿eh? Ponerme música de coach que da cosica. Empatía, amigos.
Empatía como base. Si estás aquí, no puedes estar allí. Efectivamente. Con lo cual, para estar allí, tienes que dejar de estar aquí. Claro. Bueno, empatía real, no de, pues eso, no de frase de azucarillo. Yo que tendría a ser un perfil más creativo y ahora estoy más caminando hacia el híbrido porque llevo No, un tiempo claro, como estás director de marketing. nivelazo, le han puesto ahora en su supercurro, tal. Pues voy teniendo en cuenta estas cosillas que a veces suenan como suenan, pero que en realidad tienen una base, ¿no? Entonces, leche, ¿qué significa la empatía en este contexto? Pues que, por ejemplo, concretamente, antes de quejarte de lo que el otro ha entregado, pues igual te puedes preguntar bajo qué restricciones estaba currando, ¿no? El creativo que entrega algo simple igual tenía pues 3 horas y 4 proyectos más en danza, ¿no? Y el de PPC, que manda un briefing escueto, insuficiente, igual lleva 2 semanas apagando fuegos. Entonces no se trata de justificar el mal trabajo, ¿no? Que repetidamente en el tiempo, sino de en un momento dado entender el contexto primero y luego ya si eso juzgas. Claro. Claro. También una cosa que va a facilitar mucho es explicar lo que necesitas de forma sencilla. Yo decía, pues mira, la diferencia entre simplificar y ser paternalista, que yo lo he sido, es, mira, simplificar. Necesito que el vídeo enganche en los 3 primeros segundos, porque si no la gente pasa y luego no tengo para ver si han visto todo el mensaje, ¿vale? Paternalista sería, mira, Meta funciona así. ¡Hola, amigos! Hola, amigos. Tú tienes un reel y entonces, ¿sabes lo que son los reels? Pues mira, tú esto lo vas moviendo así. Entonces, si tu anuncio no funciona bien, pues eso es ser paternalista. Entonces, claro, lo primero, comparte información útil. Lo segundo, le estás diciendo tonto al que le estás explicando las cosas. y eso, desde el punto de vista de la empatía, bueno, no es. Pues no. Y a veces, pues nos puede gustar más o menos, pero el tono a veces importa más que el propio contenido, ¿no? Igual puedes decir lo mismo de una forma que el otro se sienta respetado. O de forma que se sienta pues como un becario en su primer día. Claro. Entonces esto aplica en ambas direcciones, obviamente, como siempre, ¿no? El creativo que le dice al de PPC es que no entiendes de diseño, es igual de paternalista que el PPC que le dice, hola, ¿sabes cómo van los reels? Tal cual. Entonces, lo suyo es verbalizar el punto de encuentro, hablar de qué puede ceder cada uno, ¿no? Parece obvio, pero se hace poco, se hace poco. En la práctica lo que pasa muchas veces es que cada uno cede en silencio, resentido, sin que quede claro por qué lo ha hecho, qué ha cedido incluso. El creativo a lo mejor cambia la pieza pensando, me la han tirado abajo, me la han destrozado. Y el de PPC igual acepta un anuncio que no le mola porque dice, es que ya no me quiero pelear más. Cuando no funcione, ya me escucharán. Entonces, ninguno ha dicho en voz alta, hey, yo puedo ceder en esto, pero tú cedes en esto otro y nos juntamos y lo Nos vemos. juntamos. Claro, yo esto muchas veces lo he visto, sobre todo en gente de PPC, que, oye, ¿por qué no van las campañas? Un día, otro día, otro día, y al final, en el mes 17, pues se oye me cago en Dios porque las creatividades que me dan son una mierda, pero tú nunca has dicho esto lo quiero así o esto lo quiero asado o has sabido imponerte de alguna forma. Entonces, antes de empezar un proyecto, chico, 5 preguntas. Bueno, perdón, 5 preguntas no, 5 minutos de preguntas. ¿Qué es innegociable para ti en esta campaña? ¿En qué tienes flexibilidad? ¿Y cómo vamos a medir si ha funcionado? Y yo añadiría una más que es, ¿te quieres gastar dinero en una férula para no apretar por las noches? Y así, si respondes sí o no, pues dices, vale, pues ya me peleo o ya contesto bien a estas preguntas, ¿no? Sí, a ver, lo suyo es tener una figura que arbitra y que no sea siempre el cliente, ¿no? Es tenerla internamente, pero eso no siempre es posible, ¿no? Entonces, tener a alguien por arriba que observa, que escucha, que entiende y que al final puede por eso mismo decidir,
pues no sé, un director de marketing, un brand manager, o en equipos pequeños, pues ¿por qué no el jefe? Pero cuidado con esto. Porque, en fin, la figura, digamos, del árbitro funciona si cumple dos condiciones. Una, que entienda lo suficiente de ambos mundos para que decida con criterio, porque, no sé, un director de marketing que viene solo de branding va a favorecer al creativo siempre. Por eso a mí me viene bien hablar contigo. Claro. Entonces, uno que viene solo de performance va a favorecer pues también al técnico. También va a Tienes que favorecer tener una al visión PPC. lo más 360 posible. Claro, no se trata, aunque tengas una visión lo más 360, no se trata de que el diseñador sepa montar campañas en Google Ads. Claro. Ni que el PPC sepa utilizar Illustrator. Se trata de alfabetización cruzada, por Eso decirlo es. de alguna forma. Que el creativo sepa pues, qué es el CPA, qué es el CPC y por qué importa. Y que el técnico sepa también cómo funciona el sistema creativo de la empresa Sí. y por qué mañana no se puede cambiar el sistema porque sí. Claro. Que no es solo donde él está trabajando. Sí, y eso, que el criterio también de esta persona, ¿no? De este árbitro, digamos, que le estamos llamando así, que sea el negocio, que no sea su gusto. El árbitro que dice, a mí me gusta más este diseño, pues eso no está ejerciendo. El que dice, esto creo que puede funcionar, que va a cumplir el objetivo por tal y por cual, pues bien. Entonces, cuando a veces es el jefe, pues, en fin, pues puede ser un jefe que no sepa de marketing o un perfil técnico que no valora lo creativo o al revés, su decisión no se discute a veces porque es el jefe y no porque es la correcta. Y eso pues es una pena, oye. Es una pena porque termina redundando de forma negativa en el resultado del cliente. Lo bien que estaría poder, ¿no? El problema del tiempo siempre, ¿no? Pero de tener sesioncitas de 30 minutos, ¿no? Donde cada perfil le explica al otro qué hace, por qué lo hace y qué necesita de otros perfiles. Claro, aquí molaría también no tener un equipo que rotase mucho, que pasa mucho en las agencias de PPC, que no hiciera falta todos los En las años tener que agencias. explicar, no tener que explicar cada vez lo que pasa, ¿no? Entonces, bueno, pero si lo peor es que hay que explicar las cosas, pues tengamos ese tiempo, porque, claro, siempre está claro que somos personas, tenemos egos y tenemos secos. Entonces, hay que tratar de tener un esfuerzo en entender al otro y no apuntarse tantos. Y esto sabemos que es la colaboración, pues hay secos que la matan, ¿no? El seco de confirmación, que es el buscar cosas que siempre refuercen lo que tú quieres. Mira, yo esto lo he hecho y es, por ejemplo, tuvimos un cliente en común que era un pantalón, una marca de vaqueros. Ya sé quién ¿Te es. acuerdas? Y ocurría que yo les mandaba a los diseñadores fotos de cómo lo hacía la competencia. Oye, pues mira, esto ves que lo están haciendo así, pues esto le está funcionando muy bien porque está el anuncio mucho tiempo activo, pero no tenía en cuenta que a lo mejor nuestros creativos no tenían la potestad de hacer una creatividad, o no tenían la potestad, o no tenían la libertad creativa, o no tenían los medios de hacer esa creatividad, ¿no? Entonces, claro, yo siempre intentaba como atribuirme esto, eso ya gracias a Dios ha pasado. Y luego el tema era, joder, una campaña funcionaba muy bien y decía, "Buah, es que cogí, optimicé la campaña a 8K por encima de 1.30 y buah, es una Menudo máquina, pantera. Ahora, si iba mal, es que la creatividad es una mierda, ¿no? Sí, que ese sería el sesgo de atribución, que os pega muy bien sesgo de atribución como término, así a los PPCs. Eso de la atribución os va No va bien, ¿no? Porque no sabemos por dónde nos viene. Nada, al final entender al otro, aparte de generosidad, también es un tema de eficacia, ¿no? Es decir, cuando creativos y técnicos se entienden, pues producen mejor trabajo en menos tiempo, con menos desgaste. Los que no se entienden, pues trabajo más mediocre, con peores tiempos, la gente se quema, es así de simple y a la vez, pues así de Así de complicado. complejo.
Entonces, bueno, yo creo que para cerrar, decir que es un tema que aunque parece que en la teoría es muy sencillo, pues es complejo, a veces hay muchos factores, hay personalidades, hay maneras de ver las cosas, de entender, situaciones personales, clientes que se meten, tiempos que son a veces inhumanos, Sí, al menos a rachas. es un problema es una situación multifactorial que para abordarla y resolverla requiere de la colaboración de todo el equipo, de entender cómo funciona la persona que tienes enfrente, no solo personal, sino también profesionalmente, y que el punto de encuentro lo Sí, podemos resumir en que sea lo mejor para el usuario y para el cliente. sí, para el proyecto, eso es. Pues nada, dicho esto, Tema principal, finiquitado. finiquitado. Vamos con las ofertas de empleo, ¿no? Pues yo te diría que pasemos al Hall of Fame. ¿Qué te ¿Sí? parece? ¿Pasamos Sí, al Hall of yo te Fame? diría que vayamos al Hall of Fame porque Venga, va. le estamos dando caña. Entonces, como tú dices, música épica Vamos allá. y Hall of Fame LinkedIn. Venga ahí esa selección de paridas de la red social del trabajo que tanto nos gusta repasar. Paco, empieza tú con esta que me tiene encandilado, la verdad. Es que esto es oro puro. Mira, un post que empieza diciendo: si me preguntas cuánto vas a cobrar, no te contrato. Chapó, chapó. Vas a trabajar gratis y te voy a pagar en latigazos como en el siglo pasado. Bien dicho, máquina. Máquina, pantera. Estamos en contratación de varios puestos de trabajo y hay cosas que me hacen pensar. Mucho no, lo justo. Dice, si nada más empezamos, ¿cuánto vas a cobrar? Y cuándo tienes vacaciones, literalmente no te voy a contratar. Porque lo que yo quiero es un esclavo que trabaje 24 horas al día y si puede ser que los domingos pues me traiga el café o me haga un resumen del partido. Ahora has matizado, si nada más empezamos. nada Arriba más. has dicho si me preguntas. Sí. O sea, me levanto y me voy. Nada, O sea, se levanta de la reunión de su oficina. de su oficina y se va y te deja a ti allí en su oficina. No es un dicho, es un hecho que hago. Repito la frase, es un hecho que hago. Porque Muy si bien. no, no sería un hecho, Efectivamente. sería un dicho, porque lo hace. ¿Esta es tu carta de presentación? ¿Así me quieres impresionar? No, no quiero impresionarte. ni a Entretenme, ti. payaso. No te quiero ni impresionar ni a ti ni a tu señora progenitora, ni a tu padre. No me preguntas en qué persona te vas a convertir. Sí, por supuesto, si trabajo para ti, en un esclavo moderno, alienado y... Bueno. ¿O qué vas a aprender? ¿O qué puedes aportar a la empresa? Vivimos... Claro, no vaya a ser que la empresa me aporte algo a mí y es que, pues sea, yo qué sé, una remuneración digna o unas vacaciones acordes con la ¿Tú ley. te imaginas una entrevista y que te diga el CEO? Que te diga, ¿tienes alguna pregunta más? Y diga, sí. ¿En qué persona me voy a convertir? Mira, yo así café. Váyase ahora mismo. ¡Qué asco, Dios! Ojalá, o no, verme o sea, ojalá no. Si alguna vez, por lo que sea, tengo que volver a pedir trabajo, esta pregunta la haré. ¿Tienes alguna pregunta más? ¿En qué clase de persona me voy a convertir? Otra cosa es que te digan, oye, ¿dónde te ves de aquí a 5 años? No. Pues ¿En qué clase de aquí persona? progresando, escalando aquí dentro de tal. Vale, pero. Bueno, vivimos en una sociedad que quiere derechos, pero no obligaciones, ¿no? Sí. Hombre, claro, no vaya a ser que, yo qué sé, derechos humanos, por ejemplo, como derecho a las vacaciones. Lo que me tranquiliza es que hay gente valiente que lucha, que tiene propósito y que hace de este mundo algo bonito para mí porque no te voy a pagar la seguridad social. Y el cierre es lo mejor, ¿eh? Sí. Sigamos, gladiadores. Dios, yo creo que se ha visto Gladiator 2 o 3 veces antes de escribir el post. Confío en ti. Vamos. Os saluda vuestro querido amigo X. Muy bien. Yo aquí, el otro día estoy empezando a ver posts de un pavo. Bueno, o sea, esto no fue de un canal de noticias en Estados Unidos. De un tío que iba con su móvil grabando cómo empezaba a meterle fuego a la fábrica de papel
papel del váter creo que era, diciendo, pagadme lo mínimo, o sea, solo quiero cobrar lo mínimo para vivir. Y mientras que no lo hagáis, pues vamos a revolucionarnos. Y luego ya otro concepto también muy... Bueno, o sea, creo que las pérdidas fueron de 200 millones de dólares, una cosa así, o sea... quemad vuestros puestos... No. Empatía. Empatía. Pero sí que vi un concepto que me pareció muy interesante y es que te pagan lo justo para que no te manifiestes, para que no te quejes, el mínimo. Y la realidad es que estamos viviendo una era en la que se nos paga un sueldo. Yo aquí tengo que, bueno, pues soy autoempleado, soy autónomo y me he salido un poco de ahí, pero es otra lucha distinta. Pero es verdad que se están pagando unos sueldos muy flojos y muy justos para unos niveles de vida que no alcanzan, ¿no? Entonces, es una situación difícil que se tiene que empezar a abordar. Y como los trabajadores no empiecen a poner cara y a ponerse en contra de personajes de si me preguntas cuánto vas a cobrar no te contrato, nos auguro un futuro muy negro. Y a gente como esta hay que exponerla y decirle, eres un payaso y no te mereces tener ningún trabajador. Y la guía como agente de movilización ya son las redes sociales. Sí, tal cual. Que tienen un potencial brutal en ese sentido. Sí. Verdad. Oye, estoy aquí mirando el tiempo y creo que has acertado con tu... Con mi salto hacia adelante. Sí, con tu salto hacia adelante, porque ha sido densito el tema central. Y bueno, pues a veces pasará esto, ¿no? Cosas del directo. Del falso directo. Claro, del falso directo. Un falso directo, eso lo comentaste. Un falso inicio, ¿no? Como falso inicio, hay que hacer otro falso inicio. Hay que hacer otro falso inicio. Nada, eso de decir, oye, lo que no vamos a renunciar es a paridas gordas y a rajar. No, eso siempre nos lo va a dar las redes sociales. Bueno, al final, como son ofertas a las que no vas a poder aplicar por tiempo, simplemente es un ejemplo de cómo se hacen bien las cosas y otras mal, pues a veces si hay que sacrificar por tiempos, oye, pues las ofertas volverán dentro de 2 meses. Después de la entrevista, en el siguiente episodio de A2, pues volverán. Correcto. Voy yo ahora con mi espécimen, porque esto, más que un post para enmarcar en el Paseo de la Fama de LinkedIn, podríamos decir que es un perfil, la verdad. Una persona concreta. Hay una persona que tiene en su bio más de 2 millones de seguidores en redes sociales. XI, ¿vale? Nombre, apellido, Leadership International, una organización dedicada a entrenar líderes y ofrecer programas de desarrollo personal y profesional. Huele a barbacoa, huele a humo aquí. Entonces, en este caso, hay a veces dos imágenes, ¿no? En este caso, 2 posts se entienden mejor juntos, mejor que uno. Entonces, como son breves, os los voy a comentar. Vi un post A, le llamaremos A, con 0 likes, que dice: Versace es la expresión máxima de la moda italiana. Audaz, elegante, capaz de convertir cada prenda en un símbolo de estatus. Nombre y apellido, su ellos, ¿no? compañía, en cambio, transforma la educación y el liderazgo en experiencias de lujo intelectual y emocional. Ambos comparten un mismo lenguaje, la excelencia como estilo de vida. Versace viste el cuerpo con glamour. Nombre y apellido, viste la mente con visión. Ambos son lujo, ambos son poder, ambos son arte. Qué profundidad, me he emocionado y todo. Entonces... Minutos después publica. Minutos después. Otro post con 0 likes. Es verdad que tenía horas. El post que emocionó a... a Versace. A Versace, por ejemplo. Espérate. Que vuelve con Versace. O sea, un post publicado, los dos los vídeos, decía, hace 3 horas. Los dos ponían, hace 3 horas. También sin likes, lo digo por lo de los más de 2 millones en redes, pero bueno. Versace viste el cuerpo con lujo y audacia. Nombre y apellido, viste la mente con visión y propósito, otra vez. Ambos son excelencia, ambos son poder, ambos son arte. El verdadero lujo es transformar tu estilo en liderazgo. Y ojo, lo que viene a continuación,
porque se puede leer hashtag sugeridos, 2 puntos. Buenísimo. Y una pila de hashtags. O sea, se le ha colado ahí el jepetazo. Se podría decir, el jepeto. El tema no es solo eso, jiji jaja por no tener likes y fardar de tamaño de audiencia y tal, sino que es que encima huele a ChatGPT, usa como ejemplo a Versace en ambos y encima tiene su foto de perfil. Bueno, en su foto de perfil sale posando junto a un libro que es el libro de Rick Rubin llamado El arte de crear. Sí, no crees tanto, amigo. No creas tanto. O sea, en cantidad sí cobra, sí creas, pero si produces. Lo que estábamos diciendo, Pero ¿no? en calidad. Producir como salchichas que no vale para nada. También ese mismo día tenía publicados a esas horas 2 posts consecutivos sobre Brian Tracy, metiendo también a Versace en uno de ellos. Pero mejor dejarlo aquí. Que Sí, es que... Brian Tracy, Versace y Rick Rubin. Yo con Rick Rubin me quedo con los discos de los Red Hot. Poco más. Bueno, pues vamos a quedarnos para acabar, Paco, con una nueva entrega, ¿no? Del diccionario marquetero que te toca a ti esta vez. Sí. ¿Qué término me traes? Yo he elegido esta vez el MVP o Producto Mínimo Viable, que es, tú lanzas algo que está a medio hacer, es un yogur que está sin cuajar, lleno de fallos y que da un poquito de vergüenza. Pero oye, hay que lanzar algo que si no, no facturamos. Es la excusa perfecta para cobrar a tus clientes por probar algo. O sea, en realidad es una solución maravillosa. Es una práctica para probar algo que tus propios clientes que te han pagado te digan dónde falla y así poder luego venderlo más caro. Sí. En plan sin fisuras. Te dicen dónde falla y claro, y tú, Claro, tú cobrando. Claro, tú cobras. Te dicen dónde falla y luego lo puedes vender más caro. Pues muy bien, el MVP. El La verdad MVP. es que es lo mejor. Si Es es lo que mejor. los marqueteros, la verdad Es que inventamos unas cosas. tenemos razón cuando decimos que eso es lo mejor que hay. Exactamente. Pues nada, ¿te has quedado a gusto? Yo me he quedado a gustísimo, Oscar. Pues nada, vamos a... Nos despedimos ya. Como siempre, muchas gracias por este ratico de vuestra atención. Como siempre, suscribíos, darle al like. No pongáis cosas chungas en los comentarios que hemos visto en los reels de Montserrat. Sí, que es que os peleáis ahí con el fútbol. Con el fútbol. Luego llaman FIFAs. Nuestros perfiles personales de FIFES. Nuestros perfiles personales, Óscar Ato, Francisco Sáez. Sí, luego en los emails tenemos Oscar y Paco @marketinglado.es y en fin, seguidnos, compartir, Y toda la retaíla, apoyadnos y comentad con buena actitud siempre en redes de contenido corto y en las plataformas donde estamos, en Alejado del Podcast Largo y a tope. Hasta el mes que viene. Chao.